Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión BMD, donde le contamos Buenas historias, ¿qué tal? Buenas tardes, noches para todos. Mi buenas amigo mañanas. ¿Cómo le Pablo va, Dósimo, amigo un gusto, ¿eh? Fernando Moro? Qué placer estar acá. Igualmente, lo mismo digo. Extraño cuando no lo hacemos. La verdad que Sí, lo deberíamos bueno, hacer más seguido. todos los días. Sí, podríamos. Y bueno, hoy estamos con una tarde gris, Tarde en gris. esta tarde gris. Y sí. Aprovechamos que estamos en esta tarde gris porque los invitados de hoy son dos personas que, si bien uno de ellos es español, se enamoró desde muy pequeño del tango, tanto que se enamoró del tango que se enamoró de una argentina y la Argentina hizo que se enamore de Buenos Aires. Estamos con Javier Juárez y Sonia Marelli. Hola, ¿Sí ¿cómo será? estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien. Gracias. Bueno, Gracias. Javier, cuando lo escuchen hablar se van a dar cuenta, porque para mí habla igual que Joaquín Sabina, más o menos. Es una comparación habitual, ¿no? Sí, ¿no? Con los españoles, sí, sí. Bueno, Bueno, pero el pero- tono también, aparte. No, está bien, pero vos sos de Yo he nacido en San Sebastián, España, Perfecto. en el norte de España. Fanta, que es el País Vasco. El País Vasco, sí, sí. Y Sabina no, Sabina desde Madrid. Creo que es de Madrid. Y hay diferencia, ¿no? Entre los madrileños. Siempre, bueno, el norte de España tiene otra referencia cultural, pero vamos, que como yo digo, en todos los sitios la nación es la nación, No, luego está- cada uno pero- tiene sus diferencias, pero vamos. Pero me refiero al tono de la Sí, manera de hablar. sí, Por sí, ejemplo, sí. Los gallegos sí se nota que son gallegos, por ejemplo. Sí, bueno, tienen así un poquito el deje, ¿no? Y los de Madrid que hablan distinto que los de Valencia, como acá. Que si soy de Madrid voy a hablar un poco más profundo. Bueno, pero como pasa acá. Sí, acá está también. claro, es un poco así. Los cordobeses, los correntinos, los porteños, los tucumanos, los Sí, antioqueños, sí. cada uno tiene su Su impronta, cantito, su- como dicen muchos Sí. que dicen que no tienen después, ¿no? Claro, Su claro. dialéctica. Pero el Claro. mismo, hasta palabras, ¿no? Hay tucumanos que a algo lo llaman, no me acuerdo ahora, pero. Las facturas, por ejemplo. ¿Cómo le dicen? No, tucumano, no sé, en alguna parte del interior le dicen masitas a la No. factura y Sí, esas algo cosas así. Los raras. cortes de carne son muy diferentes. Ah, claro, Bien, sí. también. Sí, también. Así que bueno, Javier está entre nosotros, vino desde España. No, o Francia. vine ¿no? desde Francia, Desde porque Francia. Exacto, bueno. tengo que a ver, dejar una cosa clara y es que el tango nos reúne siempre a todos. Y como buen nómada, porque el tango es de nómadas, pues yo he sido nómada toda mi vida. He trabajado del arte, he nacido en España, pero luego he trabajado en Europa mucho tiempo, en diferentes lugares de Europa. Finalmente, 7 años en Francia. Y desde Francia conecté con Sonia Marelli en Buenos Aires, aunque he venido a Buenos Aires repetidas ocasiones, obvio. A ver, contanos de dónde nace, porque no es muy habitual que un español o un extranjero sea tanto, o sea, se compenetre tanto, porque vos, por lo que yo te conozco, es como que no es que bailás tango, o sea, es como que lo sentís como propio, digamos, como un tanguero de los años 30 o 40. ¿Dónde nace ese amor por el tango? Bueno, pues tendría que remontarme a una cosa familiar, que es muy curioso porque es anecdótico, pero es verdad. Como decía el polaco Goyeneche, todo nos agarra por los pelos. A mí no me agarro por los pelos, obviamente, por la barba sí. Y bueno, el caso es que nace de mi bisabuelo Juan. Mi bisabuelo Juan estuvo en Buenos Aires en el 1910. Él era electricista, vino acá para hacer una serie de cosas y quedarse. La plata luego no resultó como él pensaba, se largó otra vez para España y el hombre pues dejó la reminiscencia argentina de haber estado acá. Le pasó a mi abuelo Mario un sombrero como regalo y ese sombrero no es me lo pasó, este está muy nuevo, me lo pasó a mí en la mili, en el servicio militar, porque era usual que los hombres regalaran a su
bueno, a sus descendientes un mechero y una cosa del abuelo. Y me regaló el sombrero aquel. Yo entonces era heavy metal, sí, sí, estaba en un grupo heavy. No, El tango ¿en para mí no serio? existía, era como una cosa de viejos, no tenía nada que ver conmigo. ¿De qué año estamos Eso, hablando? claro. Estoy hablando del año... es que ya soy muy mayor, ¿eh? En el año 1980-83, por Que ahí. ahí en esa época. ¿Qué edad tenía, más o menos? Pues yo tendría entonces 17, 18 años. Perfecto. Claro. ¿Y ahí te gustaba el heavy metal? A mí me gustaba el heavy metal. Yo era un tipo ahí AC/DC, Iron Maiden, Black Sabbath. Pink Floyd. Pink Floyd, por supuesto, también. Led Zeppelin, Deep Purple. Sí, he sido siempre más de los Rolling. Lo que me gusta a mí. Sí, pero claro, son unas bandas. Sí, bueno, Impresionante. por supuesto. Y bueno, con esto quiero decir que el tango no estaba en mi agenda, como se dice hoy en día. Lo que sí que estaba en mi agenda era la danza, porque empecé a trabajar muy jovencito, tanto danza clásica, a la vez artes marciales, que también tiene lo suyo, y a la vez luego contemporáneo, y me matriculé en la escuela de danza teatro. Con lo cual hice mis cursos, mis estudios de arte, de danza teatro, soy coreógrafo, director teatral, y he trabajado en compañías profesionales durante más de 25 años. Lo cual quiere decir que en ese periodo comencé a conectar con el tango profesional gracias a varios maestros. Mauro Barreras fue mi maestro de biomecánica, él vive en Roma actualmente. Luego, bien conocido, Sebastián Arce, Mariana Montes, argentinos. Luego Diego Riemer, también argentino. También Aurora Lubitz, acá en Buenos Aires, y de hecho, bueno, me formó toda mi vida en tango, pero a través de aquella historia de mi abuelo, de mi bisabuelo Juan, que me dejó aquello y un buen día dije, me voy a dar unas clases de tango. Lo primero que pensé, digo, esto es para viejos, es muy aburrido. Yo, bien prepotente en aquella época, dije, yo bailo todo, ¿cómo voy a bailar una cosa de mayores? Y en ese momento me topé con Mauro, mi maestro, y me dijo, ¿quieres ser profesional de tango, eh? Y dice, baila con mi compañera, a ver si puedes. Y dije, a esta no la muevo. Digo, algo falla. Claro. Ahí empezó la cosa. Y ahí empezaste a tomar clases de tango. Claro, ahí empecé ya a ponerme en serio, porque yo entonces hacía escenario, pero hacía escenario, como decir, como un muñeco de feria. Hacía coreografía, pero otra cosa es el tango argentino, que no es coreografía. ¿Y cualquiera puede bailar tango? Sí. Sí. Por más patadura que sea. Sí, porque el tango es un abrazo. En realidad yo te diría que sí, cualquier persona puede bailar tango porque yo, digamos que trabajé con personas con discapacidad. Ajá. Soy profesora universitaria en educación común, especial y TGD, autismo, todas las especialidades y modalidades que se puedan. Y implementé siempre la danza porque es la única forma de abrir canales, porque si no los alcances son muy de salud. Y no confundamos que la pedagogía siempre es pedagógico. Así que la educación solamente se pueden abrir canales a partir del movimiento interior hacia lo externo. Y es como tocar el alma. Es realmente una sensibilidad tan pura y tan magnífica que los límites son inalcanzables. Por eso siempre trabajé desde el entre. Me corro de mis saberes para poder incursionar con lo que surge desde ese entre, que es como una habilidad de ver intelectos que las personas desconocen de sí mismas. Es como bucear el interior y abrir llaves. Y por eso la danza es lo que alimenta, retroalimenta. Mi educación comenzó con contemporáneo. Luego fui incursionando las danzas, pero lo que me llegó fue la danza poética, porque es cuando me siento desestabilizada desde las emociones y porque desde niña me hacía mal el sufrimiento ajeno. Entonces, corporizarme con el otro hace que mi sensibilidad quiebre y a partir de ahí comienza la danza poética, que es un descubrimiento de poder abrir campos desde mi propia gema interior, mi propio templo orgánico, para expandirlo hacia personas con mucha discapacidad, pluridiscapacidad, que son las escuelas donde yo trabajo por lo general, ¿no? Entonces, es magnífico.
es algo muy grande. ¿Y qué entendemos por danza poética? Danza poética es la psicopedagogía Ajá. que se transmite a través de la gema interior, porque si uno no se descubre, no puede descubrir Claro, no puede claro, llegar sí, a las sí, sí, personas. sí, claro, sí. Entonces, por ejemplo, mi primera experiencia fue con una escuela de motores, donde ya obviamente estaba con los títulos, pero no me sentía capacitada porque era muy conmovedor. Y solamente esta niña pudo mover 3 deditos y conectarnos desde las manos, desde la mirada, porque tampoco podía mirar mucho, tenía autismo también, y a la semana fallecer. Entonces, esa niña tuvo una conexión conmigo 3 años antes, que yo hacía el circo Papi Mami, porque también hice teatro y bueno, otras disciplinas, y cuando la vuelvo a ver, ella me busca con la mirada como si me reconociera, y al fallecer a la semana, para mí eso fue impactante, pero también fue un abrir puertas, decir, no importa, una pequeña semillita puede dar felicidad, así que no importa lo que pueda o no pueda, importa que esté. Y ahí cargué mi mochila, que soy la danza poética. Entonces es la forma de encontrar la vida en movimiento para llegar a todo lo que siento hacer desde mi propia autenticidad. Así que es tan simple como la gema que se abre desde la Kundalini, ¿no? Desde niña, porque tuve esa energía, la sentí y la puedo diferenciar con otras energías, que es muy tántrico, pero no lo tántrico que se cree desde la danza del no tiene nada que ver. Es algo puro, es algo donde tus órganos se fortalecen, y de hecho hice la foto Kirlian de mis energías como para establecer estos códigos y ver si era verdad, y las tengo. O sea que sí, existe todo esto que sentimos, y es una conexión que nos abre portales, porque a partir de ello ya conecté con canales como decirte, la sanación, el arcángel San Rafael, descubrir mi propio arcángel Miguel, un domingo que es el día de él, Sagitario porque es mi signo, o sea, todo se va dando sincrónicamente, ¿no? Lo que dice la psicología que habla del sincronismo. Pero en realidad es una pureza del ser, donde vas dejando capas para ir trabajando desde tu observador, de observarte a ti mismo o a ti misma, para ver ese niño interior y esa niña interior. Porque somos los dos juntos, no se diferencia lo sexual aquí, es energético. Claro, sí. Y esas ondas vibratorias llegan como en una red cuántica, porque uno abre lo que necesita del otro, lo percibes en el campo cuántico. Ajá. Así que no es solamente psicopedagogía ni danza. Es una comunión entre muchas cosas que también me unen a Javier antes de conocerlo. Yo estuve en España, pero no lo conocí en España. Curioso. Lo conocí aquí, desde las energías. Eso justo yo iba a eso. Sí. Desde este lugar que dice Sonia, que ha traído muy bien, porque yo, claro, a partir de mi trabajo muy técnico, etcétera, porque yo he sido siempre un tipo muy técnico en la danza, yo cultivé otra rama mía, que es lo que coincide con su danza poética, que ha sido todo mi trabajo en Oriente. Yo he estado en la India trabajando danza oriental, trabajo artes marciales, como he dicho, tanto chinas como japonesas. Ese tipo de entramado energético, que es muy importante, tiene que ver con las artes y tiene que ver en concreto con el movimiento interior. Claro. Y eso yo lo he hecho de otra manera diferente a ella. En el momento que ella conectó conmigo, que fue a través, curiosamente, de internet, y ninguno de los dos nos decidíamos a escribir, en el sentido de que yo particularmente no utilizo las redes sociales como se dice hoy en día, como una red de contactos, sino más bien como una interacción con lo que yo siento. Yo vi a una persona que tenía, para mí, precisamente esa energía, e irradiaba eso, y yo le escribí, y a través de esa escritura empezamos a poetizar, no como poemas de amor, sino poetizar, poetizar el trabajo que nosotros teníamos, hasta el punto que yo digo, esta persona tiene en común conmigo todo el trabajo que yo busco en la danza. Y de hecho es así,
porque prácticamente sin hablar conectamos. No hay, como muchas Algo veces, físico. no hay algo Claro, claro. físico. De entrada. Buscamos ese abrazo casi invisible, no le buscamos, está ese abrazo casi invisible, y sobre el abrazo invisible componemos el tango. Esa es la danza poética del tango que nosotros estamos ahora mismo trabajando y que vamos a empezar a abrir. Claro, porque yo también Ah. tengo tango. Claro, Sí. pero a eso, entonces, a ver, debe haber habido un punto en común donde... Claro, se- el punto en común pero, está. Claro. pero ¿cuál fue el tango? No. Fue el tango, porque El yo había tango. puesto Ay. cuando vengo de España, digamos, Sí. estuve viviendo y hice un recorrido con el tango después que me recibí aquí en la Universidad del Tango, que le dicen, SETBA. Entonces me recibo y voy a hacer también ese recorrido hacia distintos lugares de Europa para ver el tango, cómo se... Perfecto. Y vos fuiste de acá, fuiste a España. Sí, estuve viviendo en España un tiempo. Perfecto. Y hacías, bailabas. Bailaba, tango. sí, bailaba, iba a todos los encuentros que se organizan en Portugal, en distintos lugares de Europa, y aparte daba algunas clases particulares, Está bien. y lo que quería realmente también era nutrirme del tango. Entonces cuando vuelvo, coloco un aviso, pero la intención no era abrir un portal desde decir, bueno, quiero probar, porque me llamaron muchas personas, pero lo que buscaba era algo especial. Por eso puse que tenía experiencia del tango, que quería empezar a trabajar, porque lo mío era con discapacidad también, Claro, claro. abrir ese campo, que lo estuve haciendo en escuelas, pero desde lo particular. Exacto. Y justo me habla Javier y también otras personas que no acordamos porque justamente con él se dio esa atracción de Claro. Gema. Yo te diría que es, ¿cómo decimos? Tú lo- Claro, exacto, sí. totalmente. Sí. Porque Existe, sin sí. palabras nos entendíamos. Claro, Y tenemos Sí. la misma escuela. Yo no Ajá. llegué desde el Tao por... No, yo he llegado desde un punto diferente, pero yo no es verdad. llegué, exacto, a las doctrinas que él hace, pero entiendo todo. Claro. Yo no llegué, digamos, a tus principios, pero tengo los mismos principios, que son mi conciencia. Claro. Entonces tenemos esa gema natural, Ajá. Claro. desde nuestra sensibilidad. Claro. Y sobre todo traducida a lo que es la conexión en la danza sin necesidad de ponernos de acuerdo, Claro. sino como algo que es especial para nosotros y lo sabemos desarrollar, no porque lo pensemos. A partir de Sale acá, naturalmente. claro, a partir de acá las coreografías o las estructuras técnicas empiezan a disolverse como una especie de campo cuántico que decía ella, empezamos a trabajar de otra manera. Esto que puede parecer muy raro, desde el punto de vista técnico, por ejemplo, yo he estudiado siempre biomecánica, pero yo borré la palabra mecánica y ahora lo llamo biopoética. ¿Por qué? Porque la poesía, esto es una palabra griega, poetos, viene del griego, es la forma de hablar con los dioses. Entonces, con los dioses no hablas en términos racionales, Claro. hablas en términos, digamos, un tanto abstractos, ¿no? Y a través de esa abstracción hemos empezado a fusionar. Todo esto, decir que, bueno, cuando yo conecté con ella y vi ese anuncio justo ese día, yo estaba a punto de irme de Francia por una cuestión, porque yo había acabado ya un proceso de trabajo en la escuela que tengo allá, existe, ¿eh? Se llama Cielo de Tango. Los que escuchen esto pueden buscarlo en internet, está ahí, en YouTube, hay un montón de documentación. Yo soy, lógicamente, el promotor técnico de esa escuela, pero yo estaba como desvinculado de Europa por una cuestión, porque para mí lo que es el tango es muy profundo, tan profundo como para ella. Y habíamos llegado a un punto, tanto ella en su espacio como yo en el mío, donde yo no encontraba la forma de darle más profundidad Claro, a eso. claro. Porque en el tango se necesitan dos. Sí. Esto lo dijo Trump, pero no porque lo dijera Trump es mejor. Pero es verdad, en el tango se necesitan dos personas. Entonces, a partir de ahí, la fusión entre dos personas puede transmutar todo eso. Y ahí es donde estamos, en ese punto nos encontramos. Perfecto. Y ustedes entonces hacen contacto, vos
estando acá y vos en Francia. Sí, 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 claro. Claro, pero sin No, conocernos, no, claro. ¿y después dónde se conocen? personas? Acá, Aquí. acá, acá. Vos viniste para Cuando acá. vos Acá viniste. llegamos, bailamos Pescadores de Perlas, bailamos En esta tarde gris, bailamos algunos tanguitos más Que y fue hace muy prácticamente poco. hace muy poco y Porque dijimos, sí, es El esto. 27 de agosto estaba... Sí. Obvio que para hacer eso tienes que saber ya antes bailar, ¿no? Porque no se trata de... Pero las sensaciones eran las que sentíamos. Eso, Ajá. No hay la tiempo. primera vez que, Sí. que Exacto. lo hicieron Sí, y sí, sí, se sí. dieron cuenta que eran, Sí, o sí. sea, eran ustedes dos. Lo hicimos Sí, 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 inclusive sí, sí. para personas No, sí, en sí. la casa de... En la misma semana, ¿eh? Claro. Llegamos y 2 había... días. Sí, hay un amigo mío, escritor, que le quiero agradecer desde aquí, Javier Leviuski, que Yo él es también. argentino, Hermoso. maravilloso, Conocer una a su familia familia. hermosa. Y yo lo hacía en París con él, hace puestas en escena de literatura y danza. Entonces nos invitó, a mí siempre me invita, pero dice que venga tu compañera contigo. Digo, vale, perfecto. Sonia no sabía nada de que iba eso, ¿eh? Claro, lo improvisar. Un espacio lleno de cables como este. Muy pequeño. O sea, claro. pequeñísimo. Y allá empezamos a trabajar y vimos que funcionaba. Y luego, en la misma semana, hicimos un tanguito, 3 tangos nos hicimos en el bar, ¿cómo se llamaba? Sí, San Isidro. Afiches en San Isidro. Y Va, Victoria. ahí estamos, Específico. en Victoria, Ah. Victoria. Y bueno, ya ahora estamos en ello, estamos dando clases, estamos empezando a trabajar juntos, con la visión no tanto del tango como glamour, esas Claro. cosas, sino del tango como una profunda conexión entre seres humanos. Y esos seres humanos, si además tienen dificultades, mejor. Claro. Cuando digo dificultades me refiero a esas cosas que la gente común llamamos hándicap y que normalmente a veces no lo son, sino que no observamos la otra parte. Entonces ahí es donde estamos. Claro. Ese en abrazo eso. invisible que nos une Sí, desde sí. esa impronta natural también y que no debe perderse porque tiene todos los valores de cada persona. Yo siempre digo que el cuerpo tiene todo lo que Sí, sí, necesita, obvio. todos los Sí, sí. recursos y herramientas, pero hay que encontrarlos. Claro. Y, después, y cuando los encontrás tenés que saber usarlos. Sí, Ahí está la cosa, ¿no? Claro. Porque las dos bandas van unidas. Claro. Por ejemplo, lo bueno que tenemos en nuestra unión, Sony y yo, es que los dos somos tanto aparentemente muy poéticos desde el punto de vista de la abstracción, pero luego somos muy técnicos. Entonces yo, si te doy una clase ahora mismo, empezarías a sufrir, no sufrir, pero empezarías a decir, uy, este tipo, Nos zafamos de me la está técnica. metiendo aquí. Mira, el otro día di una clase privada muy gracioso porque estaba bien, ¿no? Era una chiquita que venía de un trabajo interesante con su nivel de tango escenario, etcétera, etcétera. Empecé a dar la clase y empecé a dirigir todo desde la biomecánica y la chica estaba ya, al principio estaba diciendo porque es mucha técnica, Claro. pero luego la técnica la vas de alguna manera desviando un poco al juego y luego el juego empieza Claro. a hablar de música, poesía y orquestas. Porque la técnica uno una vez que la incorpora la naturaliza Claro. y ya no la toma como técnica, sino como algo natural. Sale Eso, en eso. realidad lo que también tuvimos la experiencia con una persona con discapacidad visual, Sí, donde lo importante es que la técnica siempre sume, no importa, Exacto. los profesionales también pueden mejorar Sí. mucho su técnica, porque a veces, por ejemplo, hay controversias que no son ni mejores ni peores, Claro, simplemente distintas. son distintas. Claro. Y la técnica lo que hace es ir sumando para que tu trabajo sea más natural y tengas más conciencia del cuerpo, que es fundamental. Ujú. Y en ese encuentro de abrazo, ¿no?, con la otra persona, de tener un ensamble de los cuerpos, porque no siempre se ayuda a la altura o, bueno, ir intercambiando, ¿no? Porque no tiene mi altura no puedo bailar o Claro. porque no tiene mi delgadez puedo bailar, no. Si Sí, realmente o la se edad, encuentra ¿no? en O la edad, no hay ningún perfectamente, problema claro. la edad. Exacto, no, Ujú. para nada. Y entonces, ya decidiste quedarte acá en Buenos Aires. Sí, sí. Perfecto. ¿Y el proyecto cuál sería en concreto? El proyecto es comenzar nuestro trabajo de arte tango danza poética, ¿eh? En el cual vamos a integrar tanto a personas que tengan discapacidad
como personas que tengan ya un trabajo de tango, incluso profesional, Claro. pero quieran derivarlo hacia algo más profundo que no sea simplemente el hecho de hacer la coreografía y mostrar el show, ¿no? Entonces, nuestro trabajo de tango es a través del tango, a través de la danza Es a poética. través de la proyección también, Sí. ¿no? Lograr Ujú. la proyección realmente es la danza, porque vamos a diferenciar lo que es bailar a lo que es danzar. Claro, sí, sí. Ujú. Hay una gran diferencia. Sí, sí. Hay un sí. trabajo de proyección interior que se manifiesta con esa otra persona que estamos bailando, porque si no, yo bailo todas las danzas. Claro. Bailo rock, americano, salsa, merengue, bachata, chamamé, folclore, Sí, sí, pero cada danza tiene su Claro, particularidad. exacto. Ujú. Sí, Y sí, el tango, lo más importante es lograr el abrazo invisible para dar con el verdadero abrazo. Ajá, Claro. Y eso es un trabajo de comunión, de alguna manera. sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que intentamos, que se note que ese trabajo está hecho para encontrarse de acuerdo con esa otra persona y resplandecer en lo que hace, con su proyección. Y así los dos juntos puedan sentirse cómodos Sí, en sí, la sí, sí. técnica. Sí. Porque la técnica no es simplemente que se muestre como Sí, sí, algo... sí, Un frío. ejemplo muy básico sobre lo que está hablando mi compañera Sonia. Pongamos que hay 3 fases en el movimiento humano. Ujú. Por ejemplo, la primera fase es que nos pongamos de acuerdo. Yo te digo a ti que mover el brazo derecho, entonces movemos el brazo derecho. Esto sería una estructura mecánica. Simplemente tú mueves el brazo derecho Claro. y yo también lo muevo. Pero bueno, nos hemos puesto de acuerdo. Sí. La segunda fase es la corrección del movimiento. Y entonces Claro. entramos en la coreografía. Yo te digo primero a la izquierda, luego a la derecha y luego arriba. Y hacemos izquierda, derecha y arriba. También es un elemento, digamos, para mí demasiado tosco. Y ahora entraríamos en la danza poética. Ya sentimos ese movimiento, ya sentimos que podemos coreografiar. Y a partir de aquí te miro. Y todo comienza a funcionar. Ese es el punto. El punto es el estado del ser en el cual no necesita otro lenguaje más que la energía. Y a partir de ahí empezamos. Esa energía se da, curiosamente, en personas que no tienen capacidades que aparentemente nosotros decimos Claro. que carecen de ellas. Exacto. Por ejemplo, un ciego. Claro. Ciego, invidente. La chiquita esta que dimos clase el otro día era invidente. Yo bailé con ella en la viruta varias veces, antes de la clase, ¿no? Sí. Y me dijo Sony después, dice, ¿qué te parece? Digo, genial, no he tenido ningún problema ni ella tampoco. ¿Por qué? Claro, porque yo había tenido ya Porque hay una experiencia con escucha, eso unas también. sensaciones. Entonces yo me guío por las sensaciones. Claro. Ahora, si yo me guío como un maestro de tango habitual, Claro. ¿qué hago? Estructuro. Entonces empiezo a decir, uy, no entiende el paso lateral, uy, Claro. ahí se me ha ido el traspié, uy, acá es que la disociación del torso. No, comienzo a entenderla desde la energía y a partir de ahí ella empieza a entenderme a mí. Luego en la clase empiezo a hablarle torsiones, disociaciones, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que ya nos entendemos, porque si tú no te entiendes, ¿cómo vas a seguir? Claro. Tú pagas una clase Claro. y ves que el tipo te cuenta el libro y dices, pues me compro el libro, ¿para qué voy a venir? Claro. No, y aparte que esa experiencia yo la he tenido, digamos, desde las bibliotecas Nuevo Ser, que Sí. están en San Martín, y hay distintas, donde se trabaja con personas de distintos déficits o capacidades diferentes, Claro. Sí. donde la danza tango, yo digamos que había trabajado y podía haber solamente a través de la danza poética. ¿Por qué? Porque las personas que tienen, obviamente, una vida de no movimiento, les cuesta muchísimo levantar el Claro. brazo. Y trabajar, digamos, la tonicidad para llegar al abrazo, sobre todo con una muchacha que era de 15 años, le costó mucho. Ujú. Y la única forma era a través de la respiración, de Ujú. movimientos Claro. ascendentes progresivos, Sí, de un relajación, trabajo ¿no? de relajación, y muy intimista Claro, también, también. y todo lo que podía Ujú. transmitirle para poder llegar a ese abrazo y poder bailar, y fue realmente hermoso, como así también personas con discapacidad, digamos sordos e hipoacúsicos, lograr recitar conmigo, porque Sí, sí, bueno, sí, también sí, soy sí. escritora. Claro. Entonces,
Eso es realmente sorprendente. Qué Y bueno, se ¿no? logra Porque- con la danza poética. Sí, no, porque aparte uno dice, bueno, están bailando. Ah, es sí, tango. sí, 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 a ver, sí, pero sí. hay una proyección Ah, eso interior. es otra Es muy diferente. Claro, Y claro, ver que claro. lo logran Sí, Sí. sí. debe ser una sensación maravillosa. Claro, porque, a ver, Vos lo has dicho, porque por ejemplo en la danza que hacemos, un entrenamiento nuestro habitual, por ejemplo, en vez de colocarnos desde el lugar de bailarines que van a hacer una coreografía, pongamos esta tarde gris, nos ponemos en el lugar de qué sentimos cuando escuchamos la música claro, de Troilo. justamente Claro. a eso iba. Ujú. A ver, déjame preguntarte lo siguiente, Sí. porque estamos hablando de tango. Sí, ¿no? claro. Entonces, esto se puede hacer con otro género musical y van dos preguntas en una. Dentro del tango, ¿hay canciones que sirven o que no sirven o que algunas sirven más que otras? O, por ejemplo, porque el tango se divide Ujú. en milonga, valsecito y tango. Sí, digamos, ¿no? sí. Estoy haciendo una cosa Sí, muy sí, sí, general. muy general, sí. Está el tango, la milonga y el Ajá, valsecito. sí. Pero, ¿hay algo que sea mejor o que otra o algo que no sirva? ¿Algún género? Si me permite, Pues yo no me Sonia, imagino, perdón, yo no me imagino haciendo esto bailando un rock and roll. No sé, o capaz que sí, no lo sé. Pregunto. Abriste una ventana Eh, interesante. dos diferenciaciones, ahora Sí, te cada dejo. uno tiene su particular. Por una cuestión, porque voy a hablar del tiempo. Ajá, Del tiempo en el sentido del tiempo real. sí. Una cosa por la cual llama mucho la atención y por qué el tango llega a mucha gente en todas partes del mundo y une a las personas es que un tango no dura más allá de 3 minutos, 3 minutos y medio. Bueno, está bien, pero una ¿Qué canción quiere- pop tampoco dura más que ¿Pero eso. qué quiere decir esto? Que tiene como una especie de desarrollo en el cual la gente entabla una conversación, diálogo energético, Ujú. se une y no agota el cerebro en concentración tanto como puede ser, por ejemplo, la salsa. Claro. O como puede ser, por ejemplo, el rock and roll. Cuando digo agotar no me refiero a agotar físicamente, me Sí, refiero sí, a que sí, es otro tipo de energía. es otra energía. O sea, o el flamenco, por ejemplo, Claro, que es sí, más. sí, sí. Entonces tú bailas de otra manera, sientes de otra manera. ¿Pero por qué el tango? Pues el tango por una cuestión, entre otras. Y es porque esa duración hace que las personas entablen una relación en un abrazo intenso. Ujú, De la otra manera no. claro. De otra manera empezaría la cosa a desvirtuarse. Claro. Y ahora, Igualmente, el tango sí da con otros ritmos. Por ejemplo, chamamé tango, salsa tango, ujú, Te juro que libertango. no tenía. Yo hasta ahora sabía que existía el tango y jazz y el Tango griego. el tango rock. bueno, el neotango también. Claro, claro. De hecho, Tango Sí. electrónico, digamos. Electrónico, Tango sí, electrónico. sí, sí. Claro, yo claro. bailo desde los 7 años rock y Sí. mezclo árabe, Ajá. árabe, Sí, sí, hombros, sí. árabe, cadera, o sea que Sí, sí, o está sea, permitido. como Y en una el tango odalisca. no lo uso, pero sí en la bachata y bueno, lo que es ¿no? Sí. Pero no tango propiamente. Pero tuve que erradicarlo del tango porque me costó, porque la cadera se va. Claro. Claro. Y es natural cuando uno mueve, digamos, desde la danza Sí. árabe o Sí, sí, salsa, sí, sí, claro. Sí, bachata. sí, sí. Pero sí, Y- se puede, por No, supuesto. está bien. Y dentro del. O sea, ¿es lo mismo una milonga que un balsecito? A mí me gustan, por ejemplo, la milonga me gusta. Sí, Me gusta. Más que- Claro. Pero es lo mismo, se puede hacer con una milonga, con un balsecito. Porque Con el tango- sí se puede, por supuesto. Lo que pasa es que la milonga, ahí tenemos aporte de cadera. Sí. Ahí tenemos muchísimo Sí, movimiento. Mucho sí, movimiento, sí. Mucho claro. movimiento. Claro. El tango depende de la melodía, porque Claro. eso Sí. es Oblivion. Y otra intención, ¿no? En la milonga, por ejemplo, hay una intención, si queremos llamarlo así, mucho más de ligue, ¿no? Más de Ah. compenetración con la chica, Total. más de insinuación, más de sugestión, estamos más hacia afuera. En el tango hay una introversión, hay mucho más de nostalgia, hay mucho más de Claro, capacidad no, lógico, y sí, intensa. está bien. Claro. En el vals hay más romanticismo, más aéreo, el vals Sí, te lleva más a giro. la espiral, más giro, Más ¿no? Estamos hablando del elegancia vals, también, el mucha vals elegancia. propiamente hecho, el balsecito de. Criollo. Criollo. El Sí. balsecito criollo. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, está bien. sí. Entonces,
Yo la verdad que el tango lo tenía como el tango. Y acá hemos Cuidado que ido- hemos Giro ido copernicano. para todos lados. Te va a agarrar por los pelos ya. Tangoterapia. Ahora Sí, se sí, dice giro sí. cuántico, un salto cuántico. Impresionante. Bueno, la verdad. decinos dónde la gente los puede seguir, los puede contactar, las redes sociales. Sí. Por favor, acá la Bueno, diosa. aquí tenemos, estamos dando en Pascua. Sí, en Pasco 270, en Apasionata Tango, que es donde Fabián, ahí pueden venir, pueden preguntar por nosotros, pero sobre todo les va a aclarar mucho que se apunten aquí lo Sí, que va a en decir Sonia. particularidad, tenemos, todavía no estamos organizados con una página exclusiva Ajá. nuestra, Bueno, porque pero la de es como, ustedes cada pero uno sí, tienen. Sonia Marelli es mi Claro. perfil Sonia Marelli. artístico. Perfecto. que ¿Dónde? siempre- En Instagram. En Instagram, en Facebook, Sonia Ajá. Marelli, Fantástico. y con mi cabello me reconocen siempre, porque el tiempo que estuve ausente, sí te reconozco. Ahí por el pelo no lo van a Por conocer. el cuerpo y el cabello. No, bueno, yo tengo transformaciones, salgo a veces con sombrero, sin sombrero, bueno, siempre vestido de malevo, ¿no? Pero pueden reconocerme como Javier Juárez en Facebook, en Instagram, y también tengo otra página que ahora no lo utilizo, que es Cielo de Tango, y ahí también pueden Tenés que reconocerme. utilizarla. Sí, igual dejamos un teléfono Ujú. que es Teléfono de Buenos 11 Aires. 7114 7988. Bueno, no, no, Excelente, seguramente sí. va a aparecer en el grafo. Muy bien. Lo vamos a Así poner que- y le vamos a mandar para que la gente también se pueda contactar. Claro, con cómo no, ustedes. cómo no. Sí. Estaremos muy dispuestos, por supuesto, es nuestra tarea, nuestro trabajo, la danza, el tango, la danza poética, Fantástico. Sí. y encantados. Y no solo el tango, porque hay personas, como por ejemplo lo de la danza poética, me decían, no, pero yo no quiero bailar. No importa, no es bailar solamente, es el movimiento Claro, exacto. interior, Exacto. es Claro, encontrarse y a veces obviamente la danza, tenemos un canal abierto aquí de danza Claro. desde mi lugar y también desde Claro. el lugar de Javier, más allá del tango, pero el Exacto. tango nos unió y nuestro proyecto, obviamente Apunta a principal, eso. apunta a eso. Sí. Pero la danza poética une todas las danzas, porque Claro. es lo que hago cuando expreso un poema. Claro. Yo digo, no bailo, no danzo, expreso lo que Bueno, ahí, siento lo desde ideal- la lírica perdón, no, interior. pero lo ideal no sería el bolero. Digo, no sé. Por Digo, ¿no supuesto, será el también. bolero? También, ¿por qué no? No sé, pero que cuando se hace desde adentro, desde el corazón sí, y desde sí. el alma, Claro. las cosas salen así Sí. como ustedes las Claro, eso que dices tú es bueno, ¿no? Pero lo que ocurre es que como en la poesía hay Claro, muchas variables. claro, claro. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una cuarteta, no es lo mismo una redondilla, no es lo mismo un soneto, Claro, lógico. no es lo mismo, digamos, otro tipo de rima. En la danza te pasa igual. Claro, Un sí, bolero, sí, sí. por supuesto, nos lleva Claro. recogimiento, pero de repente te suena una milonga. Para. Bueno, eso es otra onda. Claro. Entonces, O el zapucay, que le encanta Claro. cuando lo hago. Ah, ¿sí? Me encanta ese zapucay. me sorprende mucho. Nací en el Chaco. Ah, Amo el norte argentino. Claro, lo dices, es tu Argentina. raíz. Sí, Claro. pero amo mi país porque estuve con mucho placer en España viviendo, me encantó, no tengo nada que decir, pero Y bueno, pero mi el lugar de uno esencia es el es lugar de argentina. uno. Y sí. Quiero morir aquí, como dije en mi Sí. poema. Sí. Sí. Señores, muchísimas gracias por venir. Muy linda la charla, muy interesante y muy instructiva. Así que bueno, adelante con todo y que vengan los éxitos. Muchísimas gracias a vosotros Muchas acá. gracias, realmente gracias por esta No, por favor, un valoración placer. Un del placer. trabajo. Un placer, realmente. La verdad, aparte, muy bien contado, muy bien expresado para que tanto yo como todos los suscriptores que tenemos lo puedan entender de la mejor manera, Así ¿no? es. Bueno, señores, nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana para contarles. Buenas historias, como siempre. Gracias por estar ahí. Nos Chao. estamos viendo.